Y muy bien, bienvenidos al nuevo video tutorial del canal de videotutoriales iClass. El día de hoy vamos a estar viendo algo acerca de los primeros pasos para empezar a trabajar con el Step 7, que es una de las plataformas o el software que se utiliza para poder programar la base con los PLC de Siemens o de la marca Siemens. Esta marca que es muy popular en algunas empresas para poder trabajar, y pues obviamente vamos a estar haciendo un ligero acercamiento a la plataforma de Simatic Step 7. Hay muchas otras, como por ejemplo el TIA Portal, que también les puede servir para programar este tipo de familias, pero hemos utilizado el Step 7 como principal ayuda en el momento de comenzar a aprender a trabajar con el PLC. Para ello voy a estar trabajando con el Simatic, que es este icono que tenemos aquí. Le damos doble clic y nosotros debemos de tener una ventana parecida a esta. Si yo ya tengo un proyecto anterior, pues simplemente lo voy a tener que cerrar, y el chiste es que me pueda quedar esta pantalla en gris tal cual nosotros lo tenemos de esta manera. Antes de empezar, pues hay algunas cosas, como por ejemplo las preferencias, en donde yo voy a estar trabajando con el idioma. El idioma depende de cómo lo instalaron ustedes, pues les puede venir en inglés o en español, o en algún otro idioma que estén trabajando. Entonces, de preferencia debemos de tener el idioma español, y la técnica, tenemos que tenerla en inglesa, porque nosotros vamos a estar trabajando en base a este tipo de direcciones. Por ejemplo, las entradas nosotros las vamos a tener representadas como is, y las salidas las vamos a tener representadas como qs. A diferencia, por ejemplo, de la alemana, son las es y son las a como entrada y como salida respectivamente. Entonces yo les recomiendo que utilice la inglesa para empezar a trabajar. Vamos a hacer algunas configuraciones básicas, y de ahí vamos a empezar a trabajar con algo de las compuertas para dejar claro que se puede realizar cualquier tipo de programa. Para ello le voy a dar aquí en aceptar y le voy a dar en archivo nuevo para empezar a trabajar. Me pregunto un nombre el cual yo voy a tener para empezar a trabajar. Le voy a poner práctica 00 y le voy a poner PLC compuertas, porque voy a estar trabajando con las compuertas. Si se dan cuenta, aquí en compuertas pues no lo terminó porque el nombre es demasiado largo, pero yo ya sé qué es lo que voy a estar realizando. Entonces le voy a dar en aceptar y me va a aparecer una ventana en la cual yo tengo una red MPI, y yo tengo también mi práctica donde va a empezar mi raíz de trabajo. Entonces, en mi raíz de trabajo voy a dar clic con el botón derecho y voy a insertar un nuevo objeto. Este nuevo objeto le voy a poner que es un Simatic 300, porque es el PLC en el que nosotros vamos a estar programando, o en el que nosotros programamos muy comúnmente. Entonces vamos a elegir el Step 7 Simatic 300. Vamos a abrir la pantalla o más bien con el signo más vamos a empezar a trabajar con la raíz. Vamos a seleccionar aquí donde dice Simatic 300, vamos a dar clic con el botón derecho y le damos en abrir objeto. Después nos va a aparecer una pantalla parecida a esta, en donde vamos a estar trabajando con el bastidor. ¿Qué es el bastidor? Pues el área en donde voy a poner el PLC que voy a utilizar, las entradas analógicas, entradas digitales extra, y obviamente partes del PLC que voy a estar programando. Entonces en este caso voy a poner el Simatic 300, voy a elegir la opción de más, me voy a ir a bastidor y voy a elegir perfil de soporte dándole doble clic. Entonces voy a abrir y si se fijan, mi perfil de soporte me acepta hasta 11 posiciones, que de módulos que yo puedo estar agregando. Entonces voy a cerrar voy a minimizarlo, y si se fijan aquí, yo tengo el CPU, que es el que voy a tener que agregar, puesto que es el que voy a programar. En la Universidad Tecnológica tenemos el CPU 312C, y voy a estar trabajando con este tipo de hardware que voy a estar trabajando. Entonces puede ser también este hardware o puede ser pero particularmente en la caja en donde viene el Siemens o el PLC les aparece cuál es el modelo que se está trabajando. Entonces en este caso voy a utilizar puedo seleccionar el área en verde y le puedo dar doble clic aquí para que se pueda agregar, o simplemente puedo llegar y puedo arrastrar directamente hacia la. Si se fijan, me creo un 2.2 y un 2.4.
uno que es para las entradas digitales y el otro es para la línea de contaje. Ya que agregué todo esto, en el bus de direcciones tanto de entradas como de salidas, yo tengo los bits 124 y después el 125. Eso significa que yo tengo desde el 124.0 hasta el 124.7, que equivale a 8 bits, igual con el 125. Tengo desde el 125.0 hasta el 125.7, para dejar nada más una cuestión de trabajo, ¿no? Igual en direcciones solamente tengo 8 salidas para poder trabajar con este PLC. Entonces solamente recuerden, es el CPU. Si yo quisiera tener un poquito más de salidas digitales, pues las tendría que estar agregando en las partes de aquí abajo, pero eso se verá en otra parte del video tutorial. Entonces ya que tengo agregado el PLC que voy a programar, le voy a dar equipo y le voy a dar guardar y compilar. Entonces ya que tengo esto, ahora sí voy a pasar a cerrar mi parte del programa, y ahora sí mi raíz tengo que sacarla de tal manera que me permita agregar símbolos. Me posiciono en programa y aquí en símbolos yo voy a estar agregando las entradas y las salidas que yo necesito. Entonces en símbolos voy a agregar las entradas, como por ejemplo la entrada A, la entrada B, la salida Z, la salida Z1 y la salida Z2. Entonces, ¿cómo se van a llamar cada una de estas? Quedamos que las Z van a ser salidas y la A y la B van a ser entradas. Entonces sería I124.0, porque es la dirección que voy a estar trabajando, y la siguiente sería I124.1, I124.2, y para la salida, perdón, me equivoqué, sería una salida Q124.0, Q124.1, Q124.2 y listo, ¿no? Entonces, como comentario diría A es un punto, digo un guión y una flecha, bueno, así tal cual, y le voy a poner entrada 1, B, entrada 2, le voy a cerrar esto, le voy a poner entrada 2. Siguiente sería salida de, entre paréntesis, AND. Siguiente sería salida de OR. Y la última sería salida de NOT. Para saber que voy a estar trabajando con estas 3 compuertas y tengo estas 2 entradas. Entonces tengo que guardar. Esto es muy importante porque si no guardo, no tengo la manera de cómo programar ya después los símbolos más adelante. Entonces voy a guardar, voy a cerrar aquí, y en bloques voy a elegir, aquí le voy a dar doble clic y voy a elegir la forma en cómo yo voy a estar programando. Puedo programar ya sea en código, puedo programar en diagrama escalera o puedo programar en bloques. En este caso voy a elegir la forma de programar en diagrama escalera y le voy a dar aceptar. Entonces voy a esperar a que se cree mi diagrama escalera para poder trabajar, y me abre esta pantalla para yo empezar a trabajar. Entonces es muy importante que en título le pongamos qué títulos o cómo se va a llamar mi programa. En este caso aquí le voy a poner trabajo con compuertas básicas, y en comentario le puedo poner un pequeño comentario donde diga accionamiento y funcionamiento de compuertas lógicas. ¿Sí? Lógicas. Entonces aquí ya voy a empezar a programar. ¿Cómo programo? Selecciono la ramificación y ahora voy a poner, si quiero una compuerta AND, tendría que tener 2 contactos normalmente abiertos, dándole un clic en cada uno, y una bobina de salida. Entonces así yo podría hacer esto. Entonces quedamos que la primera se iba a llamar A, la segunda se iba a llamar B, y la salida de mi AND iba a ser Z cuál, Z1 o Z2. Entonces yo puedo poner el Z y ya sé que esa es mi salida de mi AND. Sigue mi compuerta OR. Si se fijan, ya no tengo más líneas para empezar a programar. Le voy a dar clic con el botón derecho, insertar segmento, y ya me crea otra. Voy a poner un contacto, y como yo necesito un contacto en paralelo, voy a seleccionar la ramificación que se encuentra atrás de mi contacto y voy a darle en abrir rama y voy a poner otro contacto y voy a cerrarlo. A partir de aquí yo puedo poner mis salidas. Entonces aquí voy a poner una bobina de salida, y aquí por ejemplo le voy a poner igual, le voy a poner A, le voy a poner B, y aquí en la salida le voy a poner Z1, que es la salida de mi OR. Si se fijan, aquí está.
y no me pierdo porque así yo las llamé. Como por último voy a poner mi NOT, voy a dar clic con el botón derecho, voy a poner un contacto normalmente cerrado porque sí me dictamina que es mi compuerta NOT, y una bobina de salida sería Z2, perdón, sería A, que en este caso como solamente tengo una entrada voy a elegir A, y a la salida voy a poner mi Z2, que es mi salida de mi NOT, ¿sale? Entonces hasta aquí ya terminé de hacer mi programa. Ya en futuros trabajos pues vamos a hacer un programa más emocionante, con muchísimo más cosas, y vamos a estar trabajando con todos los elementos que tenemos aquí, como el contaje, la conversión, la comparación, etcétera, etcétera. Entonces hasta aquí pues es básicamente un programa de PLC que voy a estar trabajando. Entonces ya que tengo esto, lo voy a guardar y lo voy a cerrar. Entonces voy a verificar que realmente funcione mi sistema. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a activar mi simulador. Si este no les aparece simulado, si no se les aparece coloreado, significa que no lo tienen instalado y deben de regresar a la parte de instalación para que les pueda salir. Entonces aquí tengo ya mi PLC. Yo generalmente trabajo con entradas y con salidas, y ves desde la dirección 124. Si ustedes tienen otra dirección pues la pueden modificar. Entonces como yo no, pues lo dejo con 124, ¿no? Entonces voy a asignarle los símbolos, le doy aquí en herramientas, opciones, asignar símbolos, y voy a estar asignando los símbolos del nombre de mi proyecto. Si se fijan les aparecen muchas, en este caso voy a elegir la que dice práctica 00, y voy a estar abriendo mi proyecto, y voy a elegir programa y voy a elegir los símbolos, le voy a dar a aceptar, y cada vez que yo me posiciono sobre alguno de los bits pues aquí me aparece el nombre, ¿no?, de lo que yo estoy haciendo. Entonces antes de que yo corra mi programa, yo tengo que asegurarme de que realmente esté funcionando o de que realmente esté cargando mi programa. Yo por ejemplo aquí tengo mi manera de cargar mi programa. Antes de eso yo tengo que asegurarme que mi ajuste de la interfaz esté correctamente conectada. Mi parametrización es el PLC simulador MPI, que se fijan es el mismo que se encuentra aquí. Si yo no lo tengo, pues obviamente ese programa no tiene a dónde descargarse. Entonces es muy importante que lo tengamos. Ya en futuros trabajos pues estaría utilizando el PC Adapter MPI si yo quisiera conectarlo ya al PLC en físico. Entonces lo voy a cerrar, ya sé que está directamente para allá, y voy a seleccionar el PLC, le voy a dar cargar, y por ejemplo aquí no se vio que haya hecho nada. Le voy a dar otra vez cargar y me dice el bloque OV1 ya existe, ¿deseas sobreescribirlo? Le digo que sí, y es como si, bueno, ya lo grabé, deseas volverlo a grabar, y te dice que sí, es solamente para asegurarlo, ¿no? Entonces yo al momento en que le doy run voy a estar cargando mi sistema. Fíjense cómo va a empezar a parpadear esta parte de aquí para poder empezar a trabajar con mi CPU, obviamente. Si se fijan aquí empezó a parpadear el run, y si se fijan que tenemos aquí es la salida de la NOT. Obviamente si yo tengo una NOT con A, yo sé que si no tengo nada voy a tener un 1 a la salida. Entonces voy a darle aquí, y se fijan, vale 0, y es una OR. Entonces 0 OR 1 voy a tener un 1, 1 OR 1 voy a tener un 1, pero si se fijan de acá es la AND. Entonces AND 1 me va a dar 1. Si yo quisiera visualizar el programa tal cual como se está visualizando en mi proyecto, simplemente me regreso, le doy doble clic a donde dice OV1 y voy a esperar a que salga mi programa. Y se fijan aquí, yo estoy haciendo la simulación. Voy a elegir esto que aparece como observar, si no, le voy a dar que sí, y me aparece que mi A y mi B están activados. Voy a quitarlos para que los puedan visualizar. Si se fijan, la línea de voltaje se encuentra aquí, y de aquí ya no pasa. Si yo por ejemplo selecciono A, que sería de aquí, la línea, como ya se cerró contacto, se pasa para acá, y de aquí ya no avanza, ¿cierto? Entonces, pues es bastante interesante empezar a trabajar con estos sistemas. Aquí por ejemplo estoy seleccionando los dos, ya sé que la salida de la AND va a valer 1 porque es un contacto en serie. Tanto A como B están cerrados, y la línea puede pasar directamente y polarizar mi bobina que yo tengo de salida. Y bueno, pues es un pequeño tutorial en el cual pues, nos ayuda a ver primeros pasos de cómo programar, cómo visualizar, puesto que hay algunos PLCs que no nos permiten realizar este tipo de simulaciones, y es una de las grandes ventajas que tiene Siemens.
Sin más por el momento, les dejo aquí el video tutorial. Muchísimas gracias por hacernos llegar a tan alto con más de 800 suscriptores. Les queremos dar humildemente las gracias y esperemos estar haciendo un gran trabajo con ustedes. Les agradezco nuevamente con su like. Si les gustó el video, véanlo siempre y cuando pues, si tengan algunas dudas, y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.